Estamos compartiendo pantalla. Completa. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Gracias. Ok, entonces, los agentes físicos evidentemente producen lesiones, normalmente se conocen con el nombre de quemadura, ¿no? La quemadura por fuego directo, con agente térmico muy caliente o también muy frío. Producen también lesiones que también conocemos esto, se pueden considerar con características de quemaduras. Y acá está la presentación justamente de este concepto, quemaduras producidas por agentes físicos, por agentes químicos o por agentes biológicos también. Se producen reacciones locales o generales, ¿no? Vamos a ver justamente con algunos ejemplos. Locales, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si cae una gota pues, de ácido sulfúrico en mi mano, ¿qué cosa le va a pasar? ¿Qué pasará si cae una gota de ácido sulfúrico en mi mano? ¿Qué reacción se va a producir ahí? A ver, díganme ustedes, ¿qué se produciría? Tenemos que el ácido sulfúrico, así como el ácido clorhídrico concentrado, como se conoció muriático, pero más el ácido sulfúrico es un ácido tipo corrosivo, que rápidamente destruye los tejidos y comienza a formarse, ¿no?, una necrosis, ¿no? Genera necrosis del tejido. Mientras más cantidad, más exposición, más área expuesta, mayor daño, ¿correcto? Entonces eso es algo local, pero también, por ejemplo, dicen en el primer punto de producido por agentes químicos. Agente químico puede ser, por ejemplo, un medicamento, ¿cierto? Un medicamento que produce lo que se conoce como una reacción adversa a medicamentos, ¿no? Una intoxicación, por ejemplo. La famosa reacción alérgica a la penicilina. Y eso produce ya un efecto más general. Uno puede llevar al shock anafiláctico, edema intenso de glotis, cierre de la vía respiratoria, asfixia de la persona y muerte. Y como ya sabemos, en los temas anteriores que hemos desarrollado, la gravedad depende de la extensión y la profundidad de la lesión. Agentes físicos que actúan produciendo estas quemaduras, estas lesiones. El frío intenso produce congelamiento, produce herradura. El calor, que es el extremo de la temperatura, o el extremo calor, por ejemplo, líquidos hirviendo, centrados, a temperatura. De electricidad, a través de la electrocución. La fulguración, que es la electricidad de tipo atmosférica, a través de los rayos, en gran cantidad de voltios, y producen también muerte por electrocución, la figura se llama fulguración. Y la radiación, comenzando por la radiación más simple, que es la radiación solar, y yéndonos ya a radiación de otro tipo, que se utiliza en el combate contra el cáncer, ¿no? Produce efectos colaterales, secundarios, alrededor del foco, del porcelaje. A ver, un par de minutitos, por favor, estoy nuevamente con ustedes, ¿no?
Bien, correcto. Gracias por esperar. Entonces, decimos que los agentes físicos, el frío, el calor, la electricidad, la radiación, fundamentalmente. Los agentes químicos que pueden producir, todo como ustedes ven, son agentes externos, ¿no? Aquí damos el ejemplo, ¿no? Las quemaduras y las grandes áreas de necrosis que produce el ácido sulfúrico al caer sobre la superficie corporal descubierta. El cianoacrilato, que es un adhesivo, un pegamento, es el insumo que se utiliza para eh, el pegamento conocido con nombre comercial de Tris, ¿no? Y otros pegamentos que han salido también ya haciéndole competencia, ¿no? Cuando entra en contacto con la piel, puede producir lesiones de tipo quemadura, ¿no? También es muy irritante. Pues hay que tener cuidado cuando se manipula este tipo de adhesivos. Y lo que decíamos, las reacciones medicamentosas, ¿no? Hay una reacción de tipo alérgico, quemaduras, áreas muy epidémicas, acá también de color blanquecino, en la parte interna de la mucosa labial, a nivel de las encías, una reacción alérgica, el ácido que utiliza el salicílico, conocido como aspirina, que es el nombre comercial del laboratorio Bayer, ¿no? Pero el nombre químico es el ácido acetilsalicílico. Pues hay diversidad de ejemplos que podemos nombrar en este rubro. Agentes biológicos, también igual, ¿no? Lo que dice la gente que tiene vida, por ejemplo, las medusas, las anguilas, las medusas, ¿qué son las medusas? A ver, ustedes que probablemente han sufrido la ataque de alguna de ellas. ¿Qué son las medusas? A ver, díganme, voluntarios. Ah, ¿ninguno? A ver, ¿qué son las medusas? En la playa, ¿cómo están? ¿Han tomado algún contacto alguna vez con famosas malaguas? ¿Recuerdan? Las malaguas son técnicamente denominadas medusas. ¿Qué es lo que tienen estas medusas? O las malaguas. Al entrar en contacto con la superficie corporal, ¿qué cosa es lo que ocurre? Causa irritación, doctor. Claro, ¿producto de qué? ¿Cuál es el mecanismo? Una picadura. No, no tanto, sino que eliminan este, una sustancia, exactamente no recuerdo el nombre, pero es una sustancia que produce gran reacción de histamina en el cuerpo, ¿no? Porque se pone todo enrojecido, eritematosa, toda esa zona donde toma contacto la medusa con el cuerpo, la persona que tiene contacto directo con este agente biológico. ¿Y qué produce eso? Entonces, una reacción abundante de histamina y hay inflamación, escozor muy pronunciado, un prurito muy pronunciado, y pues esto, dependiendo la zona, si es grande, producirá mayores molestias, inclusive alguna molestia de tipo ya general. Tienen que ser utilizados ejemplos antihistamínicos, ¿no? O problemas corticoides, depende del caso, ¿no? Pero es una reacción de contacto que produce justamente eso debido a la sustancia que es portador de estas medusas y hace este tipo de reacción, así, casi en el momento en que ocurre el contacto entre la medusa y la piel.
Las anguilas, ¿qué son las anguilas? Son las serpientes de agua, carga eléctrica. Probablemente no para matar a una persona con sobrecarga, pero sí puede producir una quemadura local, ¿no? De igual manera, entra en contacto con la persona y se produce la descarga eléctrica de la portadora de sanguínea y se produce la lesión ante este contacto. ¿Sí? Y nos vamos a al primer tipo de lesiones, que es la acción del agente físico denominado frío, ¿cierto? Las bajas temperaturas en forma sostenida, hipotermia sistémica sostenida por debajo de 35 grados e inclusive pues bajo 0 grados. Los grandes, por ejemplo, casos que hemos visto, los accidentes aéreos, cuáles terminan pues en los nevados, ¿no? En la cordillera o en otros lugares del mundo, en nevados pues a 5.000, 6.000 metros de altura, y ahí son varias decenas de grados centígrados bajo cero. Entonces, esto ocasionalmente, si no se rápidamente no rescatan a la persona producto de ello, o últimamente había unos lugares del mundo que se practica el esquí, ¿no? Sobre hielo, o patinaje en esquí sobre hielo, producen las grandes avalanchas, ¿no? Grandes conglomerados de hielo, y evidentemente entonces se sepultan las personas o los campamentos, y los sobrevivientes son difíciles, es difícil el proceso de rescate, entonces pueden estar no solamente horas, sino días, y eso justamente produce una hipotermia sostenida debajo de cero, y finalmente puede producir, como dice aquí en la presentación, la muerte por exceso de la circulación, generalmente precedido de fibrilación ventricular, ¿no? La sangre comienza a concentrarse en los órganos vitales, pero esa concentración hace que aumente la viscosidad, la circulación se más lenta, entonces todo se va alterando. Imagínense, la más lenta la circulación, no, por los riñones, por ejemplo, no van a dar lugar a que los filtros de filtración a nivel glomerular se realicen de la manera adecuada, de igual manera el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, todo ya ocurre con una distorsión, una eh, alteración severa o daño multiorgánico y lleva finalmente a la muerte de la persona. Mientras más se demore, mientras mayor sea la temperatura por debajo de cero, en este caso, en estos ejemplos que estamos dando, es evidentemente las consecuencias van a ser mucho más graves. La heladura o congelamiento, ¿no? También se mide por grados. En el primer grado es un poco, digamos, la reacción ante el frío hace que más bien haya una hiperemia, una vasodilatación para contrarrestar, pero eso no es pues indefinido. Entonces se produce una vasodilatación, pasa a un segundo grado, que es una filtrina o vesículas o ampollas, como vemos aquí en la fotografía de la izquierda, y posteriormente ello, si persiste, ¿no?, la temperatura sumamente baja, comienza ya a haber esa retracción automática del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales en desmedro de las partes distales del cuerpo. Al no recibir oxigenación, no recibir nutrientes, evidentemente, esta parte distal va muriendo, se va necrosando. ¿Y qué es lo que pasa si se logra todavía rescatar con vida? Muchas veces se encuentran partes necrosadas que terminan en la amputación, ¿no? De dedo, un miembro de la mano o del pie, muchas veces del miembro completo, dependiendo del grado de afectación grave en que haya sido involucrado esta parte del cuerpo. Y la acción contraria, el calor sumamente elevado, más allá de 42 grados,
crea un trastorno del tiempo funcional. Hay la vasodilatación general, ¿correcto? Como comienza, evidentemente, también, ¿no? Con un ojo rojizo por la vasodilatación, que lo que ocurre es pérdida de agua. Entonces, ¿qué se produce ante un calor excesivo? Se produce deshidratación, ¿cierto? Al deshidratarnos, estamos teniendo menos líquido, menos agua en sangre, y nuestra sangre también, ¿qué va a ocurrir? Se va también, va a variar su viscosidad, ¿cierto? Entonces el volumen sanguíneo disminuye también en algunos órganos, y de hecho, al deshidratarnos, estamos perdiendo agua, que es un porcentaje importante también en, la cantidad de sangre que tenemos. Entonces el volumen sanguíneo disminuye. El volumen sanguíneo disminuye, la viscosidad aumenta y comenzamos a tener problemas que hemos mencionado también con el frío extremo. En este caso, el gasto cardíaco disminuye, alteración del centro respiratorio, alteraciones neurológicas, por toda la fisiopatología que estamos más o menos dibujando en grandes pinceladas. Muchas veces se encuentran el fallecimiento por ovulación intravascular diseminada por este mecanismo que hemos mencionado. La quemadura por calor directo por algún líquido quemante sumamente caliente se dividen en los clásicos 4 grados, ¿no? Un grado, primer grado, que es el grado de eritema, de enrojecimiento de la piel. Eso puede evolucionar a un segundo grado, filtena, ampollas o vesículas. Un siguiente paso. Entonces, esto ya no es broma, cuando uno dice, bueno, me he quemado. ¿Qué dicen los médicos? Estás como un camarón, ¿no? Eso no es broma. Eso, sobre todo en estos recuerdos tiempos, en estas épocas actuales, hay una suma importancia, porque sabemos que la capa de ozono ya no existe en muchísimos lugares, y por eso es que el calor que nos agobia, sobre todo en las últimas estaciones del verano, producto de la ausencia del campo de ozono, nos agobia mucho más, debido a que los rayos, sobre todo del espectro de la luz solar, los rayos más dañinos son los rayos ultravioletas. No hay ese colchón de ozono que al menos amortiguaba el daño que podría producir el ultravioletas, y ahora ingresan hacia el superficie terrestre sin ningún tipo de demanda. Entonces, esto ya, el enriquecimiento, no es para lucir, no es para ser orgulloso, es un primer grado de quemadura. Y si eso evoluciona a ampollas, a vesículas, es un segundo grado. ¿Qué puede ocurrir con una ampolla? Estamos, ¿no? La ampolla ahí, no se pregunta, ¿revienta esa ampollita? No revienta. Queda ahí, pero que se seque, lo bien pinchado, una bloqueada, no pueden hacer algunas maniobras y termina más adelante y después infectando el ampolla. Se ve como va una cosa que aparentemente era simple, se va complicando. Es ilógico, la persona tiene alguna patología previa, patología de base, indudablemente que también puede que va a complicar el cuadro, ¿no? Puede llegar a conocer un diabético, puede llegar a sepsis. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia que debemos darle, y debemos ser todos agentes digamos, multiplicadores de estos mensajes, ¿no? Porque hay que, como siempre, ya en los últimos veranos se aconseja no exponerse, sobre todo en las horas en que impacto de los rayos ultravioletas, protegerse con bloqueadores, un buen factor de bloqueo.
y tomar todas las previsiones como para no ponernos, tener una quemadura por el calor. Cuando actúan elementos, agentes físicos que producen calor mucho más agresivos, por ejemplo, pues un niño o una persona misma accidentalmente delicada, la olla que está hirviendo por el caldo, la sopa, eso está a 100 grados o más centígrados, y puede de hecho producir quemadura directa en la piel, ¿no? Rápidamente produce daño tisular por las partes blandas, por esto y se produce entre 6 grados de, eso puede llegar, dependiendo de la intensidad del calor, el tiempo de exposición, la cantidad de agente que tome contacto con esta zona dañada, no, puede producir daño en profundidad. No solamente va a ser afectada la epidermis, no solamente va a haber olla, clitena, sino ya comienza a haber daño del tejido celular subcutáneo, e inclusive, si el calor es mucho más intenso, se produce daño de partes musculares. En los casos de estos, por ejemplo, hemos sido también audiencia de todas estas noticias de famosos feminicidios, ¿no? Que muchos de los delincuentes, muchos de los homicidas tenían la modalidad de arrojar combustible a su víctima y prenderle fuego. Esa es la acción del fuego directo. ¿Ya? Eso puede terminar en un daño tan profundo que puede llegar a tercer grado o cara de un compromiso de partes profundas, musculares, y inclusive si eso se mantiene, por ejemplo, en los grandes incendios, ¿no? En que, como decíamos, con algunos de los alumnos cuando empezaron nuestras prácticas, en los grandes incendios, casi en su totalidad las personas que fallecen y aparentemente los vemos carbonizados, totalmente carbonizados. No ha sido la carbonización, o sea, no ha sido el fuego directo que la ha matado en ese momento. Ante un incendio, lo primero que comienza a ver es eliminación de gran cantidad de humo, y el humo tiene grandes cantidades de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una empresa esperada por inhalar aire, oxígeno. No lo puede. ¿Qué cosa inhala? Monóxido de carbono, monóxido de carbono. Hemos visto también en la parte correspondiente, toxicología. El monóxido de carbono tiene 250 veces más afinidad por la hemoglobina que el mismo oxígeno. Entonces se pega rápidamente y está circulando la hemoglobina, la sangre, totalmente alterada, totalmente tóxica, y produce pues daño a diversos órganos y la persona de reconocimiento va a un coma profundo y muerte. Posteriormente ellos llegan a grandes lenguas de fuego y probablemente la persona actúan directamente y se produce recién la carbonización. Pueden haber algunos casos, el fuego directo, como en estos casos, por ejemplo, como mencionaban, de feminicidio, que afectan directamente, pero igualmente la muerte no se da por eso, porque rápidamente, de una u otra manera, recibe auxilio, la misma persona puede echar agua, probar por el suelo, pero ya el daño está hecho en el sentido de grandes áreas comprometidas, ¿no? Por el calor muy, muy intenso. Entonces tenemos los grandes grados de compromiso ante la quemadura por calor. Y también tenemos un esquema en el que, de lo que mencionábamos, la profundidad en que afecta, mientras mayor sea el calor, mientras mayor sea la cantidad que entra en contacto con el cuerpo, y mientras mayor sea el área comprometida, los tres factores hacen que sea más grave la quemadura. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? La fotografía de la izquierda, a la izquierda y la del centro, perdón. No, la primera de la izquierda, simplemente un enrojecimiento que vendría a ser, ¿no? En el primer grado de quemadura, ¿no?
eritema. Eso, si se mantiene más tiempo, puede evolucionar a ampollas aflictenas, como es la fotografía de acento. Y si el agente quemante es mucho más caliente, mucha mayor cantidad y mucha mayor exposición, puede llevar a comprometer, digamos, con la fotografía de la derecha, que no hay piel, no hay tejido subcutáneo, y por algunas áreas se ve ya inclusive tejido muscular. Ese es un tercer grado, ¿cómo se llama?, de quemadura. Y el cuarto grado, que es la carbonización. La gente quemante se tiene una lista que puede ser mucho más larga. Otro esquema también que nos muestra los grados de evolución de quemaduras en los diferentes grados, primero, segundo, tercero y cuarto. Y la famosa regla del Watt, es una regla del 9. Ustedes ya deben saber mucho mejor de manejarla al revés del derecho. Sirve para calcular la superficie, el porcentaje de superficie corporal comprometida, quemada. ¿No? A ver, les hago una pregunta. Libre también, de libre intervención. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada que nos está ya informando o nos lleva a concluir que el pronóstico de sobrevivencia, ¿no?, es digamos, escaso o es de mal pronóstico? Mal pronóstico del caso. ¿Cuál es el porcentaje? A ver, te escucho. ¿Cuánto? Están medio deprimidos por la derrota ante Argentina y la eliminación. Se habla de aproximadamente 25 a 30% de la superficie corporal quemada. Ya estamos hablando de mal pronóstico. Y es lo que ha ocurrido con estos, vuelvo a traer la idea de estos feminicidios en los últimos años, por acción de la gente que mande producido combustible, ¿no? Esta última, una de las últimas, por ejemplo, la chica esta que falleció a manos de un venezolano, por el fugó y bueno, ya se le repatrió por acá para frente al proceso de justicia, el cual tenía que definitivamente tenerse, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, tuvo alrededor de 70-80% de superficie corporal comprometida. Mal pronóstico. A pesar de que era joven, no tenía mayores patologías, ¿no? Pero, y a pesar de que tuvo una buena unidad de quemados, igual se complicó. Lo primero que ocurre es desequilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Deshidratación. Luego, por más a veces indemne que esté el ambiente, los tejidos siempre representan la posibilidad de infección. Infecta una quemadura, más que esté protegido y todo. Y ahí, ¿qué pasa en los hospitales de gérmenes intrahospitalarios muy, muy agresivos? Como por ejemplo, ¿verdad? Una mujer conocido como ustedes, es difícil de combatir muchas veces.
Ah, bueno, a ver, les dejo, les dejo 2 minutos para que piensen y me dan la respuesta, ¿ya? A ver, ¿listos? La respuesta. ¿Qué germen es el que da el dolor de cabeza a nivel intrahospitalario? Infecta muchas veces estos casos de quemadura. A ver, ¿nadie se anima a dar ejemplos? Ah, respuesta. ¿Me Sí, están, me están escuchando, no? ¿Me están captando bien el sonido? sí, doctor. Ya, ¿Podría ser el a ver. estafilococo aureus? Ya, puede ser uno. Otro. Y uno que nos han enseñado nuestros profesores a reconocer por el olor, dice.
olor a camarones, ¿no? Puede ser el germen. No, una Klebsiella. Puede ser uno de los agentes también, pero una Klebsiella es otro. Bien, se los dejo entonces como tarea. Entonces, ahí resulta la complicación y pues hay como el caso que hemos mencionado, a pesar de que es una persona joven, con mayores antecedentes patológicos, terminó siendo en shock séptico y murió. Acá tenemos la regla de los 9, entonces que en porcentajes aproximados, ¿no? Ha dividido el cuerpo, sobre todo en la persona ya, digamos, ya, adolescente, joven, adulto, ¿no? Para niños hay una variación, ¿no? Pero eso también se puede calcular en una tabla modificada, pero esta que estamos presentando es básicamente para personas adultas o jóvenes, ¿no? Pero cabeza y cuello en total, en general, 9%. Cara anterior del tronco. ¿Cuál es el tronco? El tronco es el tórax, la parte abdominal, ¿cierto? Y la pelvis. En la parte anterior, la posterior, equivalente, ¿no? Entonces, cada cara, la anterior y la posterior, tiene un aproximado del 18%. Cada miembro superior, cada miembro superior equivale aproximadamente al 9% de la superficie corporal total. En cada miembro inferior, como es lógico, el mayor superficie de cada miembro inferior, 18%. Y el periné es 1%. Una zona pequeña, importante definitivamente, pero pequeña en la proporción. Y si sumamos todo esto, va a sumar el 100% de la superficie corporal. La muerte por quemaduras presenta en tres conceptos de muerte rápida, inmediata y diferida. La inmediata es por acción directa, ¿no? En pocos minutos. Por ejemplo, si se produce esta quemadura, grandes cantidades de combustible, o por ejemplo, en los grandes incendios que hay una inhalación masiva de monóxido de carbono, pocos minutos, una persona entra en coma y muere. La muerte rápida, que figura en la primera línea, es básicamente cuando hay una sobrevivencia al primer momento de mayor impacto y logran pues, recibir cierta ayuda médica, pero dentro de las primeras 24 horas fallece la persona por alteración, definitivamente por compromiso multifactorial, multiorgánico, la falla multiorgánica. Dentro de las primeras 24 horas. La inmediata es en pocos minutos, la rápida es dentro de las 24 horas, y la diferida es pasando las 72 horas. Y mayormente, como hemos escrito, por ejemplo, hace unos momentitos, ¿no? Pues, entra en este rubro, en muerte diferida. Se produce la quemadura, le dan asistencia médica, se hospitalizan, dan unidad de quemados, ¿no? O en UCI, dependiendo del caso, y a las 72 horas o más se complican mayormente con procesos infecciosos, entra sepsis y eh, falla multiorgánica, muerte de la persona. Entonces, y como le digo, la superficie corporal comprometida más allá de 25 o 30%, mal pronóstico. Todas las personas que tienen, ustedes saben que hace algunos años atrás se presentó el famoso incendio, ese famoso sí, pues, que fue un incendio debido a la deflagración del gas licuado de petróleo, era transportado por un pequeño cisterna en Villa Salvador, ¿recuerdan? Pasando un rompemuelle, válvula que estaba en la parte inferior, se mueve por algún motivo, o se rompemuelle y comienza a fugar el gas, ¿no? Rápidamente se difunde por las calles, las casas,
Y basta pues que haya, por decir, alguien haya querido encender su carro, su motocicleta, o de repente la chispa que genera el interruptor cuando no prende la luz de las diferentes ambientes en nuestras casas, se genera una pequeña chispita. Ya ocurrió caso también domiciliario, ¿sí? Cuando hay fuga de gas, el balón de gas, la casa está cerrada, llega la gente desde fuera, y el hecho de presionar el botón del interruptor hace que se chispa, prende todo el gas que está totalmente disperso en todo el gas, se enciende todo. Lo mismo ocurrió en este caso en El Salvador, y la gente pues, que estaba ahí en todas las áreas, pues rápidamente envuelta en llamas de fuego, ¿no? Fueron auxiliadas, unas tuvieron una muerte inmediata, un poco menos, de todos los pequeños. ¿No? Y fue por tener necropsiar a 3 personas, un pequeño, un adolescente y un adulto. Y creo que casi la totalidad de personas fueron como 30, que fueron afectadas por ese hecho, fallecieron. ¿No? Días más, días menos, se complicaron y fallecieron. Pues a eso se refiere este concepto de las 3 clases de muerte: muerte inmediata, muerte rápida y muerte diferida. Los toxins quemados, básicamente, nos presentan cuestionamientos o situaciones que hay que investigar y aclarar, por ejemplo, la identificación del cadáver. Ya sabemos, si tenemos un carbonizado, ¿cómo lo identifico? Ya no hay ni huellas dactilares, ya no hay pulperos. De repente ni manos, ni dedos, por supuesto. Eso, por ejemplo, si son grandes temperaturas se carbonizan, lo primero que se hace en ceniza son unos huesitos de ánimo de los pies. ¿No? Entonces, ahí no aplicaría la dactiloscopía. Pasamos a un segundo nivel de identificación, que es lo ontológico y el antropológico. ¿Correcto? Entonces, el ontólogo, para como un programa, si tiene alguna señal, alguna prótesis, algún elemento que le dé particularidad personal, eso suma para ir aproximándonos a la identificación. Si es un odontograma realizado y tiene un odontograma de menos de un año de antigüedad, en la familia no se acerca. Lamentablemente acá en Perú no tenemos mucha cultura odontológica, ¿no? Vamos muy poco odontólogos. Vamos cuando ya se nos está cayendo el diente, para que lo extraigan, no para que lo cubren, ni para la profilaxis, sino cuando ya tienen que retirarlo. Y pasamos tiempo, regresar para otro, retirar, ¿no? O vamos a pedir todo lo que no tenemos costumbre de llevar tratamiento con un solo cirujano dentista. Esto hace de que sea difícil comparar odontogramas. La diferencia, pues, personas, digamos, de territorio donde se tienen en esta cultura. Ellos, que a veces, cuando se han fallecido, uno pide a través de su embajada, envían sus fotogramas recientes, 2 o 3 meses, o máximo 6 meses, y no es una fácil comprobar. El fotograma es como una huella de pilar, un indicio muy sólido para identificar a las personas. Y bueno, si finalmente ese segundo nivel de identificación no procede, vamos al tercer y último, que es la práctica del ADN. Pero como decíamos, el ADN no es básico, necesitamos también directo para poder hacer la homologación. Directo significa papá, mamá, familia ascendente, y hijos a nivel inferior. Entonces, esos son los problemas que nos presenta examen externo, identificación, hay que establecer el agente patológico, la gravedad de las lesiones, y las lesiones fueron antemortem o postmortem, cometimos lesionología, pusimos el especie y está grabado en la web virtual, experimenta cómo reconocer una lesión si fue producida en vida o después de muerte.
Los casos que hemos dicho, ¿no? Los grandes quemados, los carbonizados, vamos a encontrar que no tienen reacción vital, o sea, casi todas las carbonizaciones, en estos casos, como hemos comentado, se presentan post-mortem. Hemos dicho primero la gran cantidad de monóxido de carbono y el reconocimiento entre coma fallece. Y después llega el fuego y lo consume a la persona. La carbones se vuelve cenizas o gran parte del cuerpo. Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, las lesiones, las quemaduras, en estos casos van a ser posteriores al muerte. Por hacer un diagnóstico diferencial, si hay alguna duda, ¿no? Buscar signos que expliquen la causa de muerte. Por ejemplo, decimos, ¿no? Un gran quemado participado en un carbonizado. Una o dos personas que participaron en un gran incendio. Decimos, desde el mecanismo de inhalación monosupresor, eso tenemos que comprobarlo con evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Obviamente de ingresar la vía torácica, unos centímetros de sangre, y matar todo laboratorio para que hagan dosaje de carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina representa el 30-40%, además, entonces, esas son interpretaciones letales. ¿Correcto? Entonces, podemos sí o sí. Ahora, otro aspecto macroscópico es, ingresamos a analizar y sacar las vías respiratorias y vamos a encontrar casi en todo el trayecto de las vías respiratorias, comenzando desde el antagonista, vamos a encontrar las paredes de la tráquea, en los bronquios, pequeñas partículas de carbono, del humo, ingresado lentamente contaminante, y suspendidas partículas, ¿no? Y vamos a encontrar como una especie de hollín, ¿no? Que se forman chimeneas, adoxar, las paredes chimeneas que están adoxadas al árbol respiratorio, esto es hollín. Por lo tanto, eso nos da un indicio de que la persona cuando estuvo viva ha estado respirando puro monóxido de carbono. ¿Correcto? Eso agregado al dosaje de carboxihemoglobina y eso agregado a la polarizzación de la sangre. Cuando ese carbono se decretó, el doctor lo siguiente aquí, el color de la sangre, no puede intoxicar por monóxido de carbono, no es de color rojo vinoso, sino es de un color rojo cereza, un rojo intenso, rutilante. Entonces, esos puntos vamos asociándolos y van sumándose, entonces tenemos definitivamente la certeza prácticamente de que han muerto por inhalación del monóxido de carbono y no por la carbonización. Ahí tenemos lo que estamos hablando, una carbonización en la foto de la izquierda y hollín en toda la alineación en todo el aparato laringotraqueal y en gran parte de la tráquea. Las manchas negruzcas son partículas de carbono. Eso muchas veces, en muchos casos, se ha encontrado hasta los principales de puntos secundarios. Eso muestra de que la persona está respirando en vida y ha ingresado una gran cantidad de monóxido de carbono. La intoxica, produce mecanismos quemáticos en los momentos y muerte de la persona. Entonces, sí. Y subido totalmente limpio, esto significa que tenemos población directa de suelo. Pero no, si entramos ahí internamente, por los detalles que hemos mencionado, indica que tenemos que poner una fuente por los no se aprecia muy clara la coloración de la sangre, que es una coloración muy intensa, muy intensa, rojo cereza, rojo grosella, le dicen, un rojo sólido. Entonces, cuando uno ve la sangre cinza, tenemos monóxido de carbono de por medio, ¿no? Trauma eléctrico, lo que decíamos, ¿no? Hay diversas variedades de contacto con la corriente eléctrica, con un solo polo, con derivación de la corriente, contacto bipolar o por cortocircuito, contacto a distancia o arcovolto. La segunda y tercera son las que más vemos, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo ya hemos visto muerte por electrocución. Pero el contacto bipolar o por cortocircuito es el que mayormente se da cuando estamos haciendo
accidentalmente instalaciones eléctricas domiciliares, ¿no? Y ocurre, el cable está protegido, no pongamos un cable pelado, como en contacto con la superficie corporal, y pasa la corriente. Vamos a ver la muerte, por qué se produce. Luego el arco voltaico es la, la transmisión de la corriente eléctrica a distancia, como se comprende. Eh, la corriente eléctrica en los grandes conductores, por ejemplo, los cables grandes que existen en las calles, en las avenidas, viajan, se inician por los cables, pero debido a la gran cantidad de voltios, se crea un campo magnético alrededor. Entonces, por ejemplo, que uno pasa cercano a un cable con un elemento metálico, pues una varilla de fierro de construcción, reglas también de metal, que pasan, entonces no hay necesidad de que esté totalmente pegados a ese elemento del cable para que recién pase la corriente. Unos centímetros distantes del cable entra en el campo magnético y se transmite la electricidad. Y se produce la descarga y la persona pues se electrocuta, ¿no? Eso se denomina el arco, el mecanismo de electrocución por arco voltaico. La etiología, o sea, la causa de muchas veces de la electrocución es en gran porcentaje, no es en su totalidad, la accidental. La suicida es raro. No recuerdo haber visto un suicidio por corriente eléctrica. La homicida también es excepcional. Y la judicial, en algunos países, ya últimamente se ha también modificado y abolido eso. ¿Cuál era la pena, la modalidad en que se aplicaba la pena de muerte, sobre todo en algunos estados de Norteamérica? Era la silla eléctrica, ¿recuerdan? Entonces, ante algunos casos en que era resistente ante la cantidad de electricidad que pasaba y comenzaba a achicharrarse más que a morir por la electrocución, eso se fue considerado ya como algo pues, inhumano netamente, ¿no? Entonces, en algunos casos, no, una descarga no, digamos, estable con la que ya debería producirse paro cardíaco para respiratorio, la persona seguía indemne. Y se lo aumentaba, progresivamente se lo aumentaba y no pasaba nada. Y comenzaba a tener quemaduras en los lugares de contacto. Entonces, ante eso, muchos estados en Norteamérica ya han abolido esta modalidad por la cual se aplica la pena de muerte. Eso corresponde a la modalidad de tipo judicial. La electricidad industrial, ¿no? Evidentemente, a ver, creo que hemos pasado de la electricidad casera. No. La electricidad industrial evidentemente tiene un mayor porcentaje. La electricidad domiciliaria tiene 220 voltios en nuestro país. En otros países tiene menos, o sea, 110, por ejemplo, en Norteamérica tiene 110 voltios, pero en nuestro país tiene 220 voltios. La electricidad industrial tiene un poco más, hasta 300, 400, depende más o menos lo que se utilice pues, para la industria que está recibiendo este tipo de provisión de corriente eléctrica. Indudablemente las lesiones son más aparatosas, ¿no? Hay lesiones locales, matriz eléctrica, quemadura eléctrica a nivel de la piel, a nivel de las vísceras también puede producirse por la gran cantidad de voltios. Pueden haber contusiones, heridas, cuando uno recibe la descarga eléctrica, el cuerpo sale como impulsado, ¿no? Fuera del ámbito donde está la persona. Pueden haber fracturas inclusive también. El mecanismo de muerte, aquí está, al bajo voltaje, estamos hablando de corriente domiciliaria, 220 voltios. Se produce efectivamente por paro cardíaco, o sea, fibrilación ventricular. En fibrilación no se contrae del todo, no se relaja del todo, queda fibrilando. Primero, bueno, un minuto por favor y no meterse con ustedes.
Ok, muy bien. Entonces, el bajo voltaje lleva a la fibrilación ventricular, muerte de la persona. Estamos hablando de voltaje domiciliario, corriente eléctrica domiciliaria. El mediano voltaje, básicamente, lo que decíamos hace unos momentos, de electricidad de tipo industrial, ¿no? Las grandes fábricas, los grandes negocios. Y está el mecanismo de muerte por tetanización muscular, músculo respiratorio, o sea, se quedan ahí tetanizados, no hay movimiento. Imagínense, al no haber movimiento respiratorios, indudablemente no van a incorporar el oxígeno a su cuerpo. Y además de esto también hay problemas cardiovasculares, fibrilación ventricular. O sea, en buen romance, paro cardíaco y paro respiratorio. La primera es esencialmente paro cardíaco. El alto voltaje, estamos hablando de grandes conductores de electricidad, como los cables de las calles, las grandes avenidas. Esto se produce básicamente por paro respiratorio, la muerte. Y la muerte con mayor cantidad de 5.000 voltios se produce también paro respiratorio, esencialmente, que son también los cables conductores que se encuentran hasta afuera de las ciudades y que muchas veces se han electrocutado a la gente haciendo trabajos de reparación de las famosas, o cuando en la época del terrorismo eran voladas las famosas torres de alta tensión. Torres de alta tensión, en su trabajo de mantenimiento, accidentalmente, pues, toman contacto con la corriente eléctrica, imagínense que le pasan 5.000 voltios. Fatal. La locución deja una puerta de entrada que se llama, ahí vemos, conocida en los textos como lesión electroespecífica. Miren la característica en las fotos. En la foto de la izquierda, la lesión es más bien amarillenta, es de color claro, no hay eritema, no está de color rojizo. Y la de la derecha, como el cable que entra en contacto con la mano, ha estado chisporroteando probablemente, por eso sí hay algunas lesiones de tipo quemadura, no de tipo chisporroteo, o sea, hay unas zonas negruzcas. Pero en ningún momento hay eritema, no hay inflamación. ¿A qué se debe esta situación? Es por el siguiente motivo. La electricidad cuando ingresa produce, además del pase de la corriente eléctrica, produce la lesión y por el calor que tiene, coagula también. Este principio lo utiliza el famoso bisturí eléctrico. Bisturí eléctrico que hace, tiene filo, se aporta, en la incisión quirúrgica, corta y a la vez coagula por la corriente eléctrica que está pasando a través del dispositivo, que es indudablemente de algunos voltios, ¿no? Pero no da daño de hecho a la persona. Entonces, ese mecanismo ha sido estudiado, evidentemente es el que se produce cuando la corriente eléctrica toma contacto con el cuerpo, ingresa con la famosa puerta de entrada, ¿no? Y no hay la lesión electroespecífica, está descrita como una lesión amarillenta, de bordes elevados, un poco dura o inclinada, o acartonada, llamamos con libro de texto, ¿no? Lesión, entonces, amarillenta o marrón amarillenta, o algunas áreas negruzcas, de bordes elevados, duros, acartonados, ¿no? Por ese motivo. No hay sangre, como las otras heridas, las lesiones, que hay sangre, equimosis, hay una serie de situaciones, pero aquí en este caso no. Aquí miren, también igual se observan, ¿se dan cuenta? Lesiones de tipo pálida, característica pálida. Pero ves una lesión de entrada de la corriente eléctrica. En electrocución con alto voltaje, persona que estaba haciendo trabajos, una torre de alta tensión, y recibe descarga eléctrica. Miren cómo termina. Grandes áreas del cuerpo carbonizadas. El pie, por ejemplo, este pie terminan ambos huesos de la pierna carbonizados y fracturados, y el pie quedado dentro del zapato.
Aquí en la zona del tórax, amplia zona de quemadura. ¿Correcto? Esos productos en gran cantidad de voltaje. Ya tomado contacto con el cuerpo. La fulguración, dijimos, es efecto de la corriente eléctrica a través de la eliminación de los rayos, ¿cierto? En lugares donde hay grandes acúmulos de nubes, las nubes no vienen a ser otra cosa que agua evaporada, grandes masas de agua, de nubes, de agua evaporada van siendo desplazadas por el corriente de aire, y muchas de ellas entran en choque y son de polaridad diferente. Entonces, al ser de polaridad diferente, al chocar se elimina, ¿no?, una cantidad elevada de corriente eléctrica atmosférica, ¿no? Y esto produce cuando y aquí se manifiesta a través del rayo. Cuando el rayo impacta en una persona, en un animal, ¿no?, se producen algunos signos que podemos reconocer. Las famosas flores del Lichtenberg. Hay grandes traumatismos, ¿no?, heridas, pelo quemado, la ropa indudablemente también termina quemada. Y las flores de Lichtenberg son estas. La fotografía inferior derecha, ¿no? El punto del centro, eso es como algo, como una imagen arborescente. Esa es la flor de Lichtenberg. En el centro es donde ha impactado la corriente eléctrica del rayo. Y rápidamente se ha difundido. ¿Cuál es el elemento conductor por excelencia de la corriente eléctrica? El agua. Y nos somos 60% agua. Entonces, ¿qué estructura tiene más agua en nuestro organismo? La sangre. Entonces, al momento de impactar la corriente eléctrica en la superficie corporal, rápidamente, ¿por dónde va? Por los vasos sanguíneos, por los vasos linfáticos, todo lo que contenga agua, ahí se difunde en segundos. Y va a involucrar o va a comprometer el centro eléctrico cardíaco. Lo va a dejar en fibrilación por parar si que no recibe ayuda inmediatamente, pues la persona se muere. Esas son las flores de Lichtenberg. Y lo demás, la ropa quemada, una serie de quemaduras también a nivel de tórax, etc. Los problemas médicos legales, ¿no?, como ya hemos mencionado también, antes de quemaduras, es diagnosticar la quemadura que se produjo por tabaquismo, por el calor sumamente elevado, el frío, si diagnosticar el agente, ¿no? La agente, o sea, corriente eléctrica, puede ser esto, como se llama esto, calor directo, ¿no? Esto de, por ejemplo, las quemaduras, aunque fuera haciendo gases, o porque una ropa combustible prende, esa es quemadura por fuego directo. Las lesiones que estamos analizando, diagnosticarlas si han sido hechas en vida o después de muerte. Diagnóstico cronológico, cómo sucedieron los hechos, establecer bien los fenómenos cadavéricos. El agente etiológico, como lo repetir, no puede ser solamente corriente eléctrica, puede ser otro tipo de agente también. Muchas veces la reconstrucción de los hechos, o sea, reconstruir cómo se produjo la lesión con subsecuente muerte, ayuda mucho a explicar el proceso. Y la identificación, pues CNN, sobre todo, hay que llegar a través de los diversos niveles de identificación, ¿no?, a identificar a esta persona. Acá hay un esquema, el último agente físico que estamos viendo, que es la radiación ultravioleta. En la sobredosis, vamos a la playa, nos exponemos, sobredosis aguda, crea daño epidémico. ¿Qué cosa? Eritema, ¿no?, en el primer grado de quemadura. Esto puede llevar a pigmentación. Personas que les aparecen no son pecosas no pecas hereditarias ni predisposición familiar, sino en ese tipo de pecas, una alteración en la piel se presenta posterior, está sometido a altas temperaturas, a radiación ultravioleta, alteración del
quemadura solar, eritema, fotoinflamación, ¿no? Y hay un daño ya epidérmico. ¿Eso a qué lleva? A la pigmentación, a las manchitas o las pecas, que salen posterior, semanas o meses posteriores. En otras personas reaccionan engrosándose la piel, la hiperkeratosis. Otro efecto de la radiación ultravioleta es la alteración de la inmunidad. Cuando son muy sensibles, su aparato inmunitario, el sistema inmunitario se ve afectado. Entonces hay mayor predisposición a las alergias, mayor predisposición a las infecciones y probablemente si se agrega la persona de piel blanca u otro tipo de características que la vuelven vulnerables, puede desarrollar cáncer de la piel. Cuando la reacción es persistente, como un seguidor de playa o en personas, por ejemplo, que trabajan en el campo, que no toman la debida prevención de protegerse del rayo ultravioleta, puede producirse todo esto que mencionamos. Daño vascular, atrofia epidérmica, elastosis, ¿no? Que la degeneración del tejido conectivo. Esto puede, la acción persistente, o sea, la exposición persistente o permanente o crónica a la radiación ultravioleta produce fotodermatosis crónica. Y puede determinar también la aparición de inflamación moderada, queratosis, ¿sí? Y también puede derivar esto muchas veces en casos de cáncer total. Acá tenemos radiación ultravioleta, los grados, que hay mayormente eritema, hay ampollas acá en la foto superior derecha, del segundo grado de quemadura, luego van apareciendo ya algunos elementos ante la, digamos, el contacto permanente con el rayo ultravioleta, que producen pues alergias, cosas. Quemadura por radioterapia, hay un tumor en el piso de la boca, se sometió a radioterapia, disminuyó el tumor como parte del tratamiento, pero quedó todas estas zonas inflamadas, quemadas. Esto es la quemadura, ¿no? Producida por la radioterapia. Bien, si hay alguna pregunta, algo que no ha quedado claro. ¿Todo bien entonces? Listo, dejamos de compartir.